Muy bien, continuaremos con la clase. Vamos a hablar de las deudas a corto plazo. Bueno, esa parte igual voy a pasarlo de forma rápida, que bueno, nos dice que es normal que una empresa tenga pasivos. Siempre van a surgir pasivos porque es algo normal que voy a surgir en mi interacción con el entorno. Y uno de ellos van a ser lo que hemos hablado, los salarios a pagar e impuestos. Esos siempre se van a producir y como hemos dicho, los salarios, por ejemplo, de los trabajadores de oficina es un costo fijo. Tengo mis empleados de oficina, aquí podemos poner otra vez de ejemplo lo mismo, ni France. Tengo a mi mensajero, pero si bien a mi mensajero no lo puedo mandar a oficinas porque hay coronavirus, al dejar los documentos, pero le tengo que pagar. Entonces, un costo fijo, vaya o no vaya a hacer reparticiones. Sin embargo, los impuestos es un gasto, perdón, es un gasto fijo, hemos dicho de otro, y ese sería un gasto variable, los impuestos, porque si tengo más ganancias, pago más impuesto. Muy bien, continuemos. Decimos acá que la administración de la deuda a corto plazo nos puede dar fuentes de financiamiento a corto plazo, garantías específicas que vamos a utilizar a través de cuentas por cobrar, inventarios y otras fuentes. En pocas palabras, que para poder recibir préstamos podríamos dejar ciertos documentos o ciertos activos como lo que serían garantías, ¿no? Podríamos poner el tema de garantías eh, que sean a través de las cuentas por cobrar. En otras palabras, decir, yo tengo que cobrar a Juancito 100,000 bolivianos y tú préstame 90,000. Si los 90,000 no te lo pago en 30 días, te voy a pasar la deuda con Juancito y tú le cobras 100,000. O sea, vas a tener ganancia. Existe eso y se hace más que todo con los bancos. Se venden deudas, en pocas palabras. Después tenemos tema de inventarios, que bueno, vamos a tener un gravamen sobre los mismos o fideicomisos, ¿no? Que ya estaríamos hablando de una garantía real, o sea que es un bien existente. Y bueno, nos dice otras fuentes que puede ser a través de garantías de acciones o de bonos. En otras palabras, si es que no te pago, te vas a volver socio de la empresa o préstamos con codeudores. En otras palabras, aquí me está diciendo el préstamo a través de garantía personal, ¿no? Va a haber una persona que va a decir, si él no te paga, yo te pago. Y a través de seguros. Hoy en día, por ejemplo, para pedirte el préstamo para tu primer hogar, tienes que pagar un seguro, si no, no te prestan, porque con ese seguro el banco va a cobrar a la aseguradora. Muy bien, ahora vamos a ir a las decisiones de inversión. Ya estamos entrando a lo que sería a largo plazo. Y nos dice que una inversión consiste en la renuncia de una satisfacción inmediata a cambio de la esperanza de una ganancia futura. Entonces, vamos a cambiar ciertos estilos por un futuro mejor. A ver, ¿cómo podríamos dar? A ver, ¿quién me podría dar un ejemplo personal de lo que sería cambiar un gasto por una inversión? Cualquiera, de forma personal. Ya, imaginemos esto. He visto un curso bien interesante. Podemos hablar de un curso de marketing. Y tengo 2,000 bolivianos. Pero con esos 2,000 bolivianos me alcanza para un PlayStation 3. Renuncio a ese PlayStation 3 y me inscribo a este curso de marketing. Porque PlayStation 3 no me va a dar ningún beneficio, solamente me va a dar cierta satisfacción. Pasado este curso de marketing, me postulo a una empresa y me dicen que me van a pagar como sueldo 6,000 bolivianos. Entonces, se dan cuenta, ha habido una inversión en mi educación, puesto que con la misma voy a poder ganar más dinero y voy a tener una esperanza futura. A eso se refiere. Y lo mismo manejan las empresas. Tienen que pensar
en qué parte van a ser inversiones y no satisfacciones. Por así decir, si voy a hacer ciertas actividades en que solamente promuevan la imagen hacia mí, pero no me va a dar una utilidad, no me va a dar un beneficio, no va a haber una rentabilidad futura, no estaría haciendo una inversión, sino estaría adquiriendo otros activos, ¿no? Como un cuadro de Mamani Mamani para mi sala de recepción, que conozco amigos que tienen su cuadro ahí colgado. Y el gran pero, en vez de eso, puedo adquirir un nuevo empleado, puedo comprar una nueva maquinaria, entonces podría tener una decisión más óptima, puesto que los mismos me podrían dar una riqueza futura. Y aquí me dice, todos los flujos de caja de proyectos deben ser considerados, la técnica elegida debe tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo, en otras palabras, debe descontar los flujos de caja del costo de oportunidad de capital y la técnica debe ayudar a elegir un proyecto de forma independiente a los demás. El punto 2 y 3 nos están hablando un poco más del BAN y del TIR. Nos dice que también las inversiones tienen que ser consideradas productivas. Entonces, no sería una inversión como tal si es que compro, por ejemplo, cuadros, a menos que mi idea sea que esos cuadros van a adquirir mayor tiempo en el mercado y voy a poder venderlos. Hace 30 años era mucho más barato un cuadro de Picasso a lo que es actualmente, ¿no? Tiende a incrementar su valor. Luego nos dice que la inversión tiende a crecer el tamaño del proyecto, efectos sobre el riesgo económico y grado de dependencia. Las inversiones productivas pueden clasificarse puede ser de mantenimiento. El mantenimiento lo podría considerar una erogación de inversión, pero aquí vamos a encontrar una diferencia con lo que me dice las NIC. En la NIC 16, en las normas contables, solamente se lleva a activo cuando el mismo sea 20% o más del valor del activo que se está haciendo el mantenimiento. Si no, se lo va a considerar un gasto. Pero eso es por términos contables. En términos contables, en el sentido de inversión, es que voy a recuperarlo a través de una depreciación en el tiempo. En el tema de, pero en el tema administrativo financiero, si bien lo podríamos clasificar como gasto este mantenimiento, en realidad, de forma contable, de forma financiera, es una inversión. También de reemplazar, o sea, cambiar una máquina por otra. De crecimiento, tenía mi línea productiva A, ahora voy a tener una línea productiva B y ya no voy a producir solamente 100 unidades, sino voy a producir 200 unidades. O hasta igual en el tema de servicios, ¿no? Tengo mi sede en La Paz, ahora voy a hacer mi sede en Santa Cruz, así capto más clientes. Puede ser también en estrategias y algunos autores dicen que una inversión puede ser los impuestos para evitar alguna forma de clausura. La inversión financiera supone la adquisición de activos financieros, a dicho de otro modo, a colocación de recursos de mercado financiero de forma de acciones, obligaciones, cuentas financieras, etcétera. Aquí vamos a hacer una diferenciación. Los ejemplos que les he dado anteriormente era una inversión productiva. Voy a comprar un activo para crear más productos, venderlos y crecer económicamente. Mientras que la inversión financiera se refiere directamente a participar en otra organización comprando cuotas de capital o acciones y ellos van a trabajar. Yo ya no, yo voy a ser un inversionista financiero. Y una vez de que ellos cumplan con su operación, van a determinar cuál es su utilidad y de la misma me va a llegar ciertos dividendos, ¿no? Como hemos hablado en la política de dividendos. Y aquí vamos a hablar, por ejemplo, de un método de valoración. Aquí vamos a hablar del proyecto A, B, C y D. Y se van a dar cuenta que tiene cifras de cómo irían creciendo. Por ejemplo, en el año cero, todos me darían una pérdida de 3.500. Sin embargo, a partir del año 1
algunos me darían una utilidad de 350, otros de 0, otros de 700, e irían incrementándose. Si vemos a letra muerta, el que me daría más utilidades podríamos pensar que sería el proyecto A, porque el proyecto A comienza con 350 y luego 3150, pero si se damos cuenta, bueno, si vemos, em, luego va a tender a reducirse, a estancarse y todavía genera nuevas pérdidas. Entonces, no que sea el primero que más rentabilidad me da un inicio, no es sostenible. Entonces, aquí podemos comparar a los dos que sí son realmente. Entonces, el A no es sostenible. Los que podrían ser sostenibles es el B, el C y el D. El D tiene un crecimiento muy lento. Lo podemos ver para el quinto año. Entonces, descarto el D. Me quedaría con el B o con el C. La pregunta es acá, cuál podría ser más útil? Entonces me podrían decir tal vez el C, porque estoy ganando 350 y 700 en los primeros años. Y recién entre ambos ganó 1050, pero van a poder observar que el B tiene un crecimiento más exponencial. O sea, el C tiene un crecimiento rápido, pero no exponencial, mientras que el B sí logra ese equilibrio de beneficio. Entonces, en esta tabla 1 podemos apreciar que el proyecto A es solamente para los dos primeros años. Entonces, lo más razonable sería el B, C o el D. Pero el D sería mantener hasta el tercer año porque luego se llega a estancar, nos dice acá. Entonces, el B y el C podría continuar hasta los siguientes 4 años. Si los proyectos son mutuamente excluyentes, se elige A, puesto que con él se recupera más rápido la inversión original. Aquí nos diría que si queremos salirnos rápido, sería la elección el A. En caso de que, mm, en el caso de que sean proyectos independientes, se eligen todos aquellos en la que la inversión se recupere en un plazo máximo establecido por empresa. Así, por ejemplo, si este fuera 3 años, podría ser el A o el D. Entonces aquí también nos dice que el método de valoración, si bien nos da una interpretación objetiva como la que hemos tenido, variaría según la intención de la organización en qué tiempo quiere participar en dicha inversión. Si digo mi inversión va a ser solamente 2 años, apostar por el B o por el C, que son un crecimiento exponencial, no sería adecuado, no sería adecuado. ¿Por qué? Porque solamente quiero permanecer 2 años en esa inversión. Entonces sería mejor optar por el A. Si voy a pertenecer 3 años, podríamos decir primero el A y luego el D. Pero si fuese 4 años o 5 años, si fuese 4 años, podríamos decir el B, el C o el D. Y si fuera por 5 años, podríamos decir solamente el B o el C. Y aquí vamos a hablar ahora de la tasa de retorno contable, que es la utilidad promedio después de impuestos, o sea, la utilidad líquida, la que va a ser repartida entre los socios, entre la inversión inicial, o sea, lo que yo he aportado. Entonces determino en mi estado de resultados cuál va a ser la utilidad líquida, lo divido en la inversión y eso me va a dar la tasa de retorno contable. Acá de la inversión inicial no me refiero en la devolución de bolivianos, sino me refiero a la devolución eh, en años, aquí 5, y después en lo que sería el tema de monto. Muy bien, ahora vamos a hablar del valor actual neto del BAN. El, el BAN vamos a actualizar los valores hasta un año inicial. O sea, vamos a pensar que yo voy a tener en ese momento 50,000 bolivianos y voy a pensar cuánto mi inversión equivaldría al valor de los bolivianos del día de hoy. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el dinero se amortiza, pierde valor en el tiempo.
Y aquí nos da la fórmula. Para determinar el BAN, tenemos que sería igual a menos la inversión inicial más el flujo de caja del periodo entre 1 más K elevado a la T, donde T es el tiempo y K es la tasa de costo de capital o tasa de descuento. O sea, cuánto va perdiendo de valor en el tiempo este boliviano. Y aquí vamos a tomar unos cuantos ejemplos. Y nos dice K va a valer 10%. Entonces me dice que mi inversión inicial va a ser 350. Vamos a ver acá de A, el ejemplo de A. Entonces voy a decir 350 más 350 entre 1 más 0.10, porque 10% significa 0.10 por 1. ¿Y cuál va a ser 1? Es el tiempo 1. Aquí tenemos 351. Entonces significa que el siguiente va a ser 3150, 1 más 0.10 elevado a la 2. Y se dan cuenta, 3150 entre 1 más 0.10 elevado a 2. El tercer año, 350 dividido entre 1 más 0.10 entre 3, 350. Todos tenían símbolo positivo, excepto el que tiene símbolo negativo. Y aquí vamos a decir menos 350 dividido entre 1 1 más 0.10 elevado a la 4. Y vemos que es negativo, menos 350 dividido entre 1 más 0.10 elevado a la 4. Y el último año que teníamos para la valoración, que es menos 1400 dividido entre 1 más 0.10 elevado a la 5 por el quinto año. Bueno, ya no voy a ingresar otra vez a la tabla porque ya está bien entendido esa parte. Hago primero, como ustedes saben, en matemáticas, primero hago el exponencial, luego la división. Entonces aquí ya tengo los montos. Y después, ya que yo tengo los mismos montos, pues los sumo. Entonces aquí me dice que mi inversión voy a perder 1423,89 si me quedara los 5 años de este BAN, perdón, de ese proyecto A. Mientras que el proyecto B me va a dar 1787,46, el C 1858,32 y el D me va a dar 1818,14. Entonces nos damos cuenta que el mejor no había sido el B, sino había sido el C, porque si bien no tiene un desarrollo tan elevado exponencial, es el que más rápido te da ese retorno. Entonces, por tanto, a un valor actual neto es el que más elevado va a estar. Y bueno, la tasa interna de retorno, que nos dice que el TIR es aquella tasa que hace igual a cero el BAN del proyecto. Y aquí vamos a cambiar la condicional, en vez de lo que decíamos K, vamos a decir I. Entonces vamos a decir que sería menos el inventario inicial más el FC entre 1 más el TIR elevado a la N. El FC hemos dicho que va a ser retorno por cada año, ¿no? Como hemos visto en el ejemplo anterior. En términos económicos, la TIR corresponde a la rentabilidad real que el proyecto genera en relación a los proyectos considerados en la tabla 1, suponiendo que los valores ahí presentados corresponden a flujos de caja reales. Y aquí, despejando el TIR, nos vamos a obtener los porcentajes de menos para A de menos 200, para B de 20,9%, de C de 22,8% y del TIR D a 25,4%. ¿Y de dónde hemos despejado las variables? Directamente de lo que teníamos acá, ¿no? Entonces vamos despejando variables para encontrar la TIR. Es la misma fórmula del BAN. Ya tenemos el resultado aquí del BAN. Tenemos el resultado de los BANes. Entonces es solamente reemplazar aquí como si fuese una incógnita.
Si los proyectos son dependientes, se elige B, C y D porque tienen proporción superior al 10%. Si el proyecto son mutuamente excluyentes, o sea, solamente se puede optar por uno, se podría elegir el D porque tiene la tasa más alta, pero en realidad lo que hemos visto no es el D, sino es el C por 40 bolivianos. Comparación entre el BAN y el TIR. Tanto el BAN como el TIR consideran todos los flujos del proyecto, se basan en valores reales y toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo. En cuanto a palabras, ambos se apoyan en criterios económicos cuando los proyectos son independientes, es decir, cuando solo hay que determinar aceptación o rechazo de cada uno. Ambos llevan a la misma decisión, sin embargo, cuando los proyectos son mutuamente excluyentes, es decir, cuando solamente se puede rankear, o sea, solamente se puede tomar a uno, ambas técnicas pueden llegar a resultados contradictorios. Y aquí en los supuestos de la tasa de reinversión, o sea, para el TIR, nos dice que si el proyecto alfa tiene un TIR de 15% y el beta de 20%, o sea, el alfa es el principal y el beta es el secundario, este criterio está suponiendo implícitamente que los flujos de caja generados por el proyecto alfa se reinviertan al 15% y que el beta al 20%. El BAN descuenta los flujos de caja de todos los proyectos a una misma tasa, la cual corresponde al costo de oportunidad de los fondos. Si los proyectos de una empresa pertenecen a un mismo rubro, con similares niveles de riesgo, debería exigirle a todos una misma tasa de descuento para poder ser comparadas. Así desafirmamos, es lo bueno del BAN, pero no en el TIR. O sea, el TIR piensa en un BAN cero, recordemos eso. Mientras que el BAN va a poder ser comparable porque va a obtenerse distintos montos. Bueno, aquí respecto al principio del valor aditivo, podemos hablar, deme un segundo por favor, aquí del principio aditivo, vamos a hablar de cómo serían los resultados si se seleccionaran dos proyectos de forma simultánea. Y aquí, por ejemplo, está haciendo la misma función. Vamos a ver el BAN del A, B, C y el TIR del A, el TIR del B y el TIR del C. Al evaluar en forma conjunta, de esta tabla se está sacando los resultados con las fórmulas que hemos visto antes. Entonces, de esta forma me dice que de forma individual el BAN de A es 354, del B es 104, del C es 309 y cada uno tiene un distinto TIR, 134,5, 125 y 350. Sin embargo, si vamos a analizar el BAN y TIR de forma conjunta, vamos a sumar A con C y B con C. Entonces, por ejemplo, ambos todos son de 100, 100, 100. Entonces, ambos es una combinación de 200. Mientras que el año 1 es 0 más 225 para A. Aquí está mal. Aquí está mal copiado esta parte. Aquí tendría que habernos dado únicamente 225. Y B y C está bien. 450 más 225 nos va a dar 675. Si pensamos en... Ah, no, perdón. Yo estoy mal. Ese es un proyecto AC y BC. Estaba leyendo AB y BC. Es mi error. Entonces, en el AC, repetimos, sería A más 0 más 450 y BC 225 más 450. Para el año 2, 550 más 0 y B y C 0 más 0. Tenemos 550 y 0. Entonces nos dice si calculamos de forma conjunta, el BAN de AC nos va a dar 663 y el de BC 413. Entonces nos puede decir que el BAN es superior
del primero, del A con C, mientras que el TIR ya aquí presenta fallas. Aquí nos dice el TIR que el mejor sería el BC por 237,5%. En esos casos de discrepancia, nos dice esa diapositiva, eligen el BAN. Si el BAN y el TIR te dan hacia el mismo lado, perfecto. Pero si hubiese una discrepancia entre el BAN y el TIR, entonces elijan el BAN. Y bueno, aquí nos dice el costo de capital dormido, que ustedes ya lo van a poder leer tranquilamente. Las decisiones de financiamiento. Generalmente los exámenes de grado son hasta acá, hasta lo que es el BAN y el TIR. Y eso también va a ser nuestro ejercicio práctico, por si acaso. Nuestro ejercicio práctico vamos a realizar lo que sería un análisis cualitativo sobre 3 empresas que ustedes van a poder decidir cuáles empresas y vamos a utilizar los análisis cualitativos con el FODA y las 5 fuerzas de Porter. Vamos a hacer un análisis horizontal y un análisis vertical de estados financieros y vamos a hacer los ratios de acuerdo a esos estados financieros y para decidir cuál va a ser nuestro nivel de inversión, vamos a tomar un supuesto y vamos a ejecutar las fórmulas para determinar el BAN y el TIR. Y ese va a ser su trabajo. Eh, antes de que acabe la materia, yo les voy a postear el trabajo hasta el día de mañana, porque recién me han habilitado el día de hoy la plataforma para que yo les pueda subir hasta el link. Bueno, pero por tema de tiempo ya no lo hice, pero ya mañana les voy a subir el tema de las diapositivas y también el tema del enunciado. Les voy a dar más de una semana todavía, les voy a dar hasta el siguiente domingo para que ustedes puedan presentar la tarea, ¿ya? Entonces, este domingo hoy día estamos en fecha de 24, 25, 26. Este domingo es 27, entonces al siguiente domingo que va a caer el domingo 4 de octubre a las 23:59, va a ser la hora tope para que me presenten su tarea, ¿ya? Y bueno, el enunciado yo se los voy a dejar en plataforma, pero ya saben cuáles son los puntos a tocar. ¿Está entendido el tema del trabajo? Es análisis cualitativo, análisis horizontal, análisis vertical, ratios, BAN y TIR. Vic, van a ser distintos ejercicios, ¿verdad? Sí, van a ser distintos ejercicios. Ya, muchas gracias. Ya, muy bien. Entonces, ustedes van a presentar esos ejercicios y con eso finalizaríamos y le estaría dando más de una semana hasta el siguiente domingo, hemos dicho, hasta el 4 de octubre, 23:59. Eso va a ser los 100 puntos de su nota. No va a ser algo complicado. Si hablaríamos en hojas, estaríamos hablando una cantidad de trabajo de unas 8 hojas, pero de esas 8 hojas, 4 van a ser el enunciado y 4 van a ser su ejecución de resultados. Muy bien, hablemos rápido de las decisiones financieras, que es cuándo voy a invertir con capital propio y cuándo voy a requerir nuevos accionistas y cuándo me voy a financiar de terceros. Tengo que hacer una estructura que eso me va a servir con el BAN. El BAN voy a utilizar esto para saber cuánto va a ser mi tasa de retorno a estas decisiones de financiamiento, puesto que si me voy a financiar tiene que ser para invertir, no solamente para tener dinero dormido. El financiamiento puedo obtenerlo por deudas a personas terceras, emitiendo acciones que pueden ser comunes o preferenciales y otros instrumentos de capital, como por ejemplo emitir bonos. ¿Cuándo se debe buscar financiamiento? Cuando hay una oportunidad de negocio, cuando se busca mejorar la empresa, cuando se va a fortalecer las ventas, cuando se va a mantener un negocio cíclico, o sea, operativo, y cuando puedo modernizar e innovar en mi empresa. Y cuando no debo hacerlo, cuando se tiene planteado pagar o sea, cuando no debo pedir financiamiento, cuando ese financiamiento me va a servir para pagar unas deudas. Es que me pida prestado de Juan para pagar a Carla. Cuando los inventarios no van a ser liquidados, o sea, no van a generar rotación
o cuando las inversiones no sean relacionadas al negocio. Yo me dedico a la producción de papelería y voy a pedir una inversión para comprar una ladrillera. No tiene relación. Y bueno, aquí nos dice que la estructura de capital tenemos que pensar tanto a corto y a mediano plazo. Eso es importante que ustedes lo lean, pero no ingresa a este tema del examen de grado. Acá nos dice cómo va a ser el tema del cálculo del interés sobre las deudas. Esta es la estructura de capital de deuda. Ustedes lo van a ver a profundidad en matemática financiera, puesto que los ejercicios de esa asignatura es determinar cuánto se va a pagar de interés por un préstamo bancario, por ejemplo. Entonces, esto lo van a ver en matemática financiera a profundidad. Pero es bueno de que sepan que cada deuda va a generar cierto interés de retorno. Y aquí también voy a pensar si realmente este financiamiento me va a generar las ventas que yo quisiera. Y bueno, la política de dividendos es pensar, esto generalmente se expande más que todo en contabilidad de sociedades, pero como ustedes no van a ver esto, es más que todo para CPU. Les voy a dar unos ciertos hincapiés, que es de que los dividendos es para repartido hacia los accionistas, que puede ser un dividendo activo y un dividendo pasivo, donde el dividendo activo es acordado entre los socios, mientras que el dividendo pasivo ostenta dentro de una sociedad mercantil y el mismo no se los va a desembolsar, sino más bien se los utiliza para la reinversión. O sea, se dice, es tuyo, pero no te voy a dar todavía. Esa es la política de dividendos. La retención de los mismos evita el financiamiento y da una situación de liquidez a la empresa. Bueno, acá nos dice cómo podríamos generar, de acuerdo al modelo Gordon, para determinar cuánto se va a pagar por el dividendo. Eh, Esto es bueno que ustedes lo conozcan, pero es un tema de pregunta de contabilidad de sociedades, ya que ellos, dependiendo de la utilidad obtenida, van a saber cuánto van a repartir a sus determinados accionistas. Razones para el pago del dividendo. Ahora vamos a hablar no retener, sino pagar, es porque también eso va a posibilitar. Si una persona ve, a este le pagan a sus socios, mejor invertir en ellos, porque significa que voy a tener un retorno pronto. Cuando se ha obtenido también muchas gestiones pasadas, es bueno también devolver, ¿no? No retenerlo toda la vida. Cuando la empresa tenga un alto nivel de liquidez, cuando ya no se requiere ninguna forma de financiamiento, o sea, no va a haber inversiones, y también cuando estos sean exigidos por los accionistas, ¿no? Para evitar la migración. Y bueno, con eso hemos finalizado todo lo que sería el tema de esta asignatura. Eh, Espero que les haya gustado mucho la materia. He intentado ser lo más concreto. Hemos revisado la parte teórica y vamos a solventar la parte práctica con los resultados de su trabajo. Como se han dado cuenta, no es nada del otro mundo, es solamente aplicar fórmulas matemáticas y algebraicas. Ha sido un placer haberos conocido. Que pasen una grata noche. No se olviden, mañana está el trabajo en la plataforma. Hasta el siguiente domingo, su presentación total, trabajo individual. Pueden utilizar computadora. Que pasen buena noche. Buenas noches, Luis. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Lick. Buenas noches. Hasta luego, licenciado, gracias. Hasta luego. Hasta luego, licenciado, gracias. Hasta luego.